Señor les bendiga. Voy a venir con una palabra rara, tal vez, pero tal vez ustedes la conozcan y me sorprendan. A ver, vamos por la palabra. ¿Cuántos han escuchado de taxonomía? Solamente a los que les gusta la biología, que no es mi caso, pero es una rama de las ciencias biológicas y esta rama tiene que ver con la ciencia de la clasificación. A eso se refiere taxonomía, la ciencia de la clasificación. Y el nombre, como ustedes vienen ahí, viene de dos vocablos griegos. Y esos vocablos griegos son el primero taxis, de ahí taxinomía, que significa ordenamiento. Va ordenando esta ciencia todas las cosas. Y la segunda tiene que ver con nomos, norma o saber. Entonces, para los que son amantes de la biología, van a ver que están todas las especies, según su clasificación, según el orden, la familia, la qué sé yo cuántos renglones tiene. Y también se relaciona con todo ser vivo, también con las generaciones. Y generación, la Biblia, el diccionario, mejor dicho en este caso, es toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo, considerada colectivamente. Entonces, somos todos nosotros en todo el mundo, distintas generaciones. Entonces, la taxonomía también hace un estudio acerca de las generaciones. Si me ponen el cuadrito, ahí está. No lo vamos a leer, después ustedes lo pueden investigar. Yo sé que hay muchos que les gustan estas cosas, pero por ejemplo, desde la generación X en adelante ya hemos escuchado mucho hablar de la generación X, que va del 65 al 80, la millennials, ¿quién no escuchó hablar de los millennials? Que van del 81 al 96, la generación Z, que fue la anteúltima, y ahora estamos en la Y más, porque todavía no se cerró esa generación. Lo curioso, lo que hace la taxonomía es agruparlas, estas generaciones, de acuerdo a vivencias que han tenido cada una de estas a lo largo de los siglos. Fíjense que va desde el año 1900, estamos en el 2024 y todavía estamos dentro de esta última clasificación y que son solo 8 en tantos años, las generaciones. Ahora, lo maravilloso, que si bien la ciencia cree que descubrió algo, y es cierto, nos pueden dar conceptos muy interesantes, pero la Biblia ya habla de generaciones desde casi las primeritas hojas en la palabra de Dios. Y entonces a nosotros en esta noche nos vamos a abocar a ver qué dice Dios acerca de las generaciones. Porque el Dios eterno va de generación a generación. No hay generación que esté fuera del abrazo de Dios. Todas las generaciones, porque Dios es eterno. Esto nos dice Lamentaciones 5:19. Mas tú, oh Señor, reinas por siempre. Tu trono de generación a generación. No hay ninguna generación que haya quedado fuera del reinado de Dios. Daniel 4, verso 3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio, ¿de qué? De generación en generación. Otra vez, el Señor nos abarca a todos.
Y quiero que abran ahora el Salmo 145 y alguno con voz potente que lea del 1 al 4. ¿Quién va a ser el valiente que va a leer? ¿Hay Biblias por acá? Parece que durmieron. Raúl, muy bien. Generación a generación. Entonces, este Dios eterno, poderoso, porque el Salmo 145 es un salmo que expresa justamente todos los atributos de Dios, lo grandioso de su poder, de su dominio, es un Dios al que nosotros debemos anunciar. Es nuestra responsabilidad dentro de nuestras familias pasar este conocimiento de Dios, esta alabanza, ¿de quién? De generación a generación. Cuando los padres no hablamos a nuestros hijos, cuando las generaciones no hablan de Dios a las siguientes, Dios se convierte en un desconocido y el temor de Dios se pierde. Eso le pasó a Israel. Llegó un momento en el libro de los jueces que la Biblia dice que se había levantado otra generación que no conocía de Dios. ¡Qué tremendo! Un Dios que había caminado con ese pueblo, que había abierto el Mar Rojo para ellos, que había hecho tantos milagros y maravillas, y las nuevas generaciones no sabían nada acerca de Dios. Padres, madres, abuelos, tíos, es nuestra responsabilidad que todos los pequeños, los adolescentes, los jóvenes y los pequeños que tenemos en nuestra iglesia y en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras familias, puedan conocer de los actos prodigiosos de Dios a través de nuestra boca. Dios está esperando que nosotros comuniquemos, que nosotros llevemos de generación a generación el nombre de Dios, porque Dios es lo que nos ha encomendado. Dios es un Dios que está interesado en las generaciones. No es que solo las abarca, sino que también cada generación le interesa. Cada una de las generaciones que nosotros vimos solo en estos últimos, del 1900 al 2024, tenían diferentes, que no tomamos tiempo para leer, pero algunas habían cruzado por las guerras mundiales, otras por la Guerra Fría, otras por distintos movimientos, y cada una de esas generaciones tiene cosas en común. Pero lo principal para nosotros como pueblo de Dios es llevar el nombre de Dios en alto. Jacob estaba acostado, huyendo de su hermano, y ustedes recuerdan que él tuvo una revelación, una escalera que llegaba del cielo a la tierra, ángeles que subían y bajaban. Y dice la Biblia en Génesis 28, 14, que Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cuántas generaciones está nombrando Dios en esta palabra que le habla a Jacob? Miren el texto. ¿Cuántas generaciones? 4. Habla del Dios de Abraham, el padre. Habla del Dios de Isaac, el propio Dios de Jacob, pero también la descendencia.
y me hace pensar que Dios no se interesa solo por lo que hoy estamos aquí, sino también por los que nos siguen, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, por todos los que nos seguirán. Y es nuestra la responsabilidad. ¿Cómo estamos formando a nuestros niños? ¿Qué legado, qué herencia generacional le estamos dejando? En las Escrituras vemos, ¿no?, cómo Dios habla muchísimas veces y se va manifestando de distintas maneras a cada generación. Le habla a esta generación que hoy estamos acá, pero no descuida ni la anterior, no descuidó la anterior, no va a descuidar las que siguen. Dios se interesa por todo. Se ha revelado a todos. Me agarró picazón justo ahora. Muy bien. Dios no es un Dios únicamente de los tiempos bíblicos, como si ahora ya se hubiera desentendido de nosotros. Todo lo contrario. Ellos vieron milagros portentosos, como dije recién, el cruce del Mar Rojo, el cruce del Jordán, distintos milagros, enormes milagros. Vemos lo mismo en la época de Jesús, como bien decía Elba recién, milagros de sanidades, milagros de transformar agua en vino. ¿Cuántos milagros podemos mirar en la palabra de Dios? Pero ¿acaso la mano de Dios se ha cortado? ¿No sigue siendo el mismo Dios de esta generación? ¿Y acaso no se va a interesar por cada uno de nosotros? Claro que sí. ¿Cuántos de los que están acá en algún momento de su vida recibieron un milagro? Bueno, la mayoría. Milagros que pueden ser de diversa naturaleza, pero milagros, porque Dios sigue siendo un Dios de milagros. Nos ama a nosotros, ama a los que van a venir detrás de nosotros, amó a todos los anteriores y lo va a seguir haciendo. Ella me trae un caramelito, seguro, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Miramos en el Salmo 145, que nos hablaba de los grandes milagros de Dios, de los actos portentosos de Dios. Pero quiero que ahora miremos lo que dice en relación a nosotros. La transmisión generacional que ahora ya Dios pone bajo nuestra responsabilidad. ¿Alguien que quiera leer el verso 10 y 11? Hermoso, gracias, hermoso. Que todo lo que has creado alabe tu poder y gloria, Señor, dice el salmista. Y esa debe ser nuestra oración. Y debe ser lo que día a día le transmitimos a nuestros hijos. ¿Cómo nos ve el Señor en nuestros hogares? ¿No? Nos ve cargados de preocupaciones, ve que hablamos de lo que nos falta, de lo que no nos alcanza, de lo que no tenemos, de que culpa de este o culpa del otro. ¿Qué escuchan nuestros hijos y qué ven? ¿Cuánto saben de este Dios poderoso en el cual nosotros decimos que confiamos, pero necesitamos vivirlo? A veces con la voz, con nuestra boca, podemos decir algo, pero nuestros hechos, ¿qué hacen? Los borran. Entonces necesitamos volver a ser personas, hijos de Dios, que anunciemos las buenas
nuevas de Dios. Contarle a los demás. Es por el testimonio de la iglesia que el mundo va a creer en Jesús. Ahora bien, cuando nosotros tenemos que pasar a nuestras generaciones el mensaje de este Dios poderoso, a veces nos cuesta hacerlo, porque no venimos de familias que sean brillantes. ¿Qué clase de legado hemos recibido cada uno de nosotros? Quiero que sepamos que nuestros hijos heredan lo que nosotros les transmitimos, así como nosotros hemos heredado también de los que nos precedieron. Y esa herencia pudo ser preciosa o esa herencia pudo ser difícil. El profeta Isaías nos deja una promesa que me parece maravillosa. Isaías 61:4, quiero creer que muchos la super conocen, dice, reedificarán, ¿qué cosa? Las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán, ¿qué? Las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. No importa cómo fueron nuestros antepasados, con qué herencia hemos llegado. Nosotros tenemos la posibilidad en Cristo Jesús de escribir nuevas historias. Amén. Eso pasó con hombres y mujeres de la Biblia, que ellos tomaron en Cristo y en Dios la posta. Una de ellas fue Rahab. Llama la atención, ¿no? Porque en la Biblia, en todos los versículos que se habla de ella, dice Rahab la prostituta, Rahab la ramera. Aún en el libro de Hebreos, ¿se dieron cuenta? Aún en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos dice en la Galería de la Fe que Rahab la ramera salvó su vida por el acto de fe que tuvo. ¿Dios acaso quería avergonzarla? De ninguna manera. Quería exaltarla, porque lo que fue su pasado era hoy su testimonio. ¿Se entiende? No importa qué fuimos antes, porque Dios tiene tinta blanca para nuestra historia. ¿Amén? Dios tiene tinta blanca para nuestra historia, pero que esa historia que pudo haber sido dura, difícil, sea hoy un testimonio de poder para anunciar, para glorificar el nombre de Dios. Amo la historia de esa mujer y lo que Dios hizo usando su vida. Está en la genealogía de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Y qué genealogía que tiene Jesús? Si nos quejamos de la nuestra, miremos la de Él. Tiene mentirosos, violentos, lo que busquen, pero fue un hombre diferente. Nosotros podemos ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres diferentes que quiebren las maldiciones de las generaciones pasadas nuestras. Y eso es lo que queremos hacer en esta noche. Mirar cómo fue nuestra historia. Ay, cómo nos asusta. Mirar de frente nuestra historia y saber que Dios nos quiere hacer libres de esas consecuencias. Que Dios tiene planes de bien para nosotros. Y aquello que pudimos haber sufrido, aquello que pudimos haber hecho, Dios lo transforma en nuestro testimonio. Qué maravilloso
que es el Señor. Me sorprende, me conmueve. Que aquello que nos humillaba, que aquello que nos condenaba, hoy Dios lo puede transformar. Y podríamos mirar muchísimos ejemplos en la Biblia. Pero también quiero que tengamos en cuenta que lo que yo hago hoy va a repercutir en la vida de los nuestros, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Fíjense, en Génesis, cuando miramos la historia de Abraham, por 2 veces consecutivas, en diferentes etapas, hubo hambre en la tierra y Abraham, ¿qué hizo? Bajó a Egipto. Como su esposa era hermosa, dice que tenía miedo y ¿qué hizo? Mintió. No dijo que era su esposa, dijo una media verdad. Dijo que era la hermana, que en parte era media hermana, pero no era toda la verdad. Y esa mentira la volvió a repetir. Cuando pasan los años y miramos ya en Génesis 26 la historia de su hijo Isaac, ¿qué pasó? Otra vez hambre en la tierra. Isaac, ¿qué repite? El patrón de su padre va a Egipto y miente sobre su esposa. ¿Entienden lo que estamos hablando? Esto que nosotros hacemos hoy, nuestros hijos o nuestros nietos lo van a repetir mañana. Entonces, tenemos muchísima responsabilidad frente a Dios acerca de nuestras generaciones. Que Dios nos dé la gracia para poder vivir esas vidas que le den honra a Dios y poder vivir en victoria. Encontramos hombres violentos, como el caso de Lamec, pero venía también con un Caín que había matado al hermano. Y podríamos mirar muchísimas historias de hombres que repitieron el pecado de sus anteriores. Entonces esto nos tiene que hacer pensar que Dios quiere sanarnos a nosotros en esta noche y hacer de nuestras generaciones generaciones sanas. Que nuestros hijos estén libres de ataduras, que nuestros nietos estén libres de ataduras, que nuestras vidas sean vidas libres y útiles en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que podamos anunciar la mano poderosa de Dios. Si no, hablamos por un lado y borramos con el codo. Porque no estoy mostrando el poder de Dios con mi testimonio. Por eso. Y yo sé que todos aquí en esta noche amamos a nuestra descendencia, ¿verdad? Y queremos ser el mejor ejemplo, queremos que vivan lo mejor, que tengan lo mejor, que disfruten todo lo que Dios tiene para sus vidas. Entonces ahora vamos a trabajar internamente por unos segundos y vamos a ir renunciando en el nombre de Jesús a aquello que ató mi vida o a la de mi familia para poder declarar libertad a nuestra familia siguiente. ¿Cómo puedo saber qué cosas impactaron en mi generación? Lo que se repite. ¿Vieron? Ejemplo, si hablamos de una enfermedad, y esa enfermedad la tiene mi tío que vive por allá, mi otra tía que vive por acá, mi no sé qué, mi primo que nos... Eso, ahí hay una herencia que debemos cortar.
y herencias de otros tipos también, en todas las áreas, no solo la física, la emocional, la espiritual, todas. Y empecemos a pensar, ¿qué se repite en mi familia? Es curioso cuando uno empieza a trabajar en sanidad interior y uno ve estos patrones de comportamientos, ¿no? Si hay un alcohólico en la familia, es probable que haya más de uno. O un mentiroso, o lo que fuere. De alguna manera me está tocando a mí y debo cortar eso. Y cortarlo para mis generaciones siguientes. Y como no venimos de familia single, todos venimos de hogares disfuncionales, un poco más, un poco menos. La mía es una familia, si se quiere, hermosa. No puedo decir demasiado cosas negativas, pero hubo cosas que me afectaron. Una de ellas no eran personas demostrativas, así que yo tenía que adivinar si me amaban o no. Nunca tuve un abrazo, nunca recibí un beso y luché con eso, especialmente en la adolescencia, donde empezaron complejos, donde me sentía insegura. Pero otros vienen de luchas más pesadas que necesitamos cortar y entregar a Dios. Hay hogares donde se vive con secretos familiares, donde toda la vida se vivió con secretos familiares. Y eso ha traído mucho daño al hogar. No se hablaba. Las cosas pasaban, pero nadie decía nada. No, esto que pasa en casa no sale de acá. Es solo para acá adentro. Pero eso nos hace daño dentro, porque nos lleva a otra ley que vamos a sufrir, que es no confiar. Si no puedo hablar, debe ser por algo. Entonces tampoco confío. Y algunos llegan a una más, que es la de justamente no sentir, ¿no? Como anestesian las emociones. Trato de no sentir mucho, ni para un lado ni para el otro, porque me cuesta saber cuál es el equilibrio. Teníamos en Liniers una mujer que para la mayoría era rara. Todos la veían como una mujer rara. Pero esa mujer había pasado por más de 10 abusos de distintos hombres, algunos de la familia, otros no, vecinos, desde que era chiquitita. ¿Qué pasó? Destruyó todo en ella. Entonces era una persona que no sabía manejar sus emociones. Cuando de pronto en la iglesia había fallecido el hijo del pastor anterior, todo el mundo en la iglesia lloraba. Y ella en su banco reía. Pero reía tal vez de la misma impresión, de los mismos nervios, pero uno lo veía como riéndose. Y qué bueno que podamos ser familia de Dios y en lugar de juzgarla, abrazarla y contenerla y preguntarle qué le pasa, ¿verdad? Y fue tremenda la transformación que Dios hizo en esa vida. Me tocó ministrarla durante mucho tiempo y ella se había creído que era una cucaracha. Y me decía, no, porque yo soy una cucaracha. Y yo le decía, no te quiero escuchar decir más esa frase. Y pero mi marido me llama así. Le digo, no me importa cómo te llama tu marido. Yo quiero que te llames como te llama Dios. ¿Qué dice Dios de vos? Entonces machacábamos que era una reina, que era el linaje escogido, que era una hija de Dios, que era... Pero costó, hasta que ella tomó por fe
la verdad de Dios y desplazó las mentiras del diablo. Y todos necesitamos desplazar las mentiras del enemigo por la verdad de Dios. Cuando nosotros lo hacemos y sanamos nosotros, estamos mucho más capaces de poder dejarle un legado diferente a nuestros hijos. Y qué bendición tan grande que significa eso. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Tu historia no es igual a la historia de tu hermano, porque sos único, porque sos especial, porque Dios te ama, porque Dios te eligió, porque Dios tiene preparado para tu vida cosas grandes, maravillosas, únicas y especiales, porque tú eres única o único, especial para Dios. Entonces comienza pensando en qué enfermedades tenés que cancelar en tu vida. Aquí está Estela en esta noche y ella viene descubriendo toda una cadena de epilepsia en su familia. Su hermana, varias de sus hijas, su nieta. Y Estela ahora va a renunciar en su interior por esta enfermedad. Pero tal vez en tu familia hay otra. Renuncia ahora. Renuncia a toda enfermedad de cáncer. Ahora, en el nombre de Jesús, te quiebro. Enfermedad. ¿Cuál enfermedad hereditaria ha golpeado a tu familia? Son enfermedades de sangre, de huesos. Tú la conoces. Tú ves cuál se ha ido repitiendo a lo largo de estos años. Quiero que sepas que Dios tiene la capacidad de quebrarla ahora en el nombre de Jesús. Tal vez has recibido palabras descalificadoras. Quiero que pienses en esas frases y ahora se la entregues al Señor. Todo lo que te han dicho, que es mentira del diablo sobre tu vida, que no vales, que sos un inútil, una inútil, porque eres lo más maravilloso para Dios. Dile cuáles son esas frases a Dios. Ubícalas en tu mente y comienza a renunciarlas. Quizás has vivido en un ambiente de gritos, de insultos. Dios quiere hacerte libre en esta noche. En el nombre de Jesús renunciamos. Tal vez hemos sufrido abandonos de personas que decían amarnos y no hemos entendido el por qué. El abandono puede ser que se fuera del hogar, pero el abandono también puede ser porque no me dieron la atención que como niño o como joven yo necesitaba. Hace muchos años atrás le conté la historia de un joven que trató de hacer de todo para que el padre lo aprobara y nunca, nunca le dio su aprobación. Y se quitó la vida y dejó una carta donde le decía al padre, hice esto, esto y esto buscando tu aprobación. Cancélalo en el nombre de Jesús. Dios te aprueba, Dios te dice, jamás te va a abandonar, jamás te va a rechazar. Tal vez nos atan los temores. Renuncia a todo lo que el Espíritu Santo está trayendo a tu mente. Porque Dios quiere que hoy te vayas libre vos y que hagas libre a tus hijos detrás de ti. Los miro y sé que hay muchas familias donde ya hay por lo menos 3 generaciones, ¿no?
los abuelos, los hijos y ya están los nietos. Cubramos cada una de esas vidas con estas oraciones de renuncia. Mira lo que te dice el Señor en Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancamos de raíz en esta noche todo lo que fue sembrado mal en nuestros corazones. Para arrancar y para destruir. Destruimos toda mentira del diablo sobre nosotros. Te he puesto para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. Nosotros podemos plantar la perfecta voluntad de Dios en la vida de nuestra descendencia. Pero que el Señor encuentre en nuestras vidas esas vidas que le creen a Él, esas vidas que transmiten quién es Él, sus actos poderosos, y que nuestro hogar sea un hogar de victoria, no de gritos, no de murmuraciones, no de amarguras, no de todas esas cosas negativas. Renunciemos a estos pecados que tenemos en los libros de Efesios, de Colosenses. Dejemos fuera la mentira, dejemos fuera los celos, dejemos fuera las envidias, en el nombre de Jesús. Entonces nuestra oración de renuncia va a ir hacia atrás, pero también hacia nuestras propias vidas, porque queremos ser libres en el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres un Dios de generaciones. Nos has acompañado, como dice tu palabra, desde que éramos niños pequeñísimos, aún en los vientres de nuestras madres, y aún hasta las canas yo los sostendré, dice tu palabra. Y te creemos, Señor, sabemos que nos amas de esta manera incondicional. Gracias porque en tu palabra tenemos recurso para todas nuestras situaciones. Y Señor, en esta hora nos declaramos libres en Jesucristo de toda atadura generacional. En el nombre poderoso de Jesús, toda enfermedad cae hoy, todo aquello que no viene de ti, Señor, en esta noche lo entregamos a ti, lo rompemos en la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Y declaramos bendición, palabras de bien para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, para todos los que vendrán. Señor, pon amor en los hogares, pon amor en los matrimonios, pon amor en los vínculos de padres a hijos, de padres con sus propios hijos, o sea, los nietos nuestros. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Gracias por la bendición, la libertad que nos trae tu palabra. En tu precioso nombre, Señor, te bendecimos. Amén y amén.